Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hace pocas semanas, el diputado de la provincia de Santa Fe, Carlos Del Frade, habló en la Cámara de Diputados Provincial sobre la situación que aqueja especialmente a la zona núcleo de producción, donde no ha llovido, donde la sequía los ha afectado grandemente, se han perdido cosechas de soja, de maíz y de trigo. Y tenemos algún fragmento para escuchar hoy. Tenemos en realidad dos fragmentos de lo que dijo Del Frade frente, insisto, a la Cámara, que son de sumo interés y nos van a ayudar para ir desmembrando nuestras conversaciones. Acá, hablando en una primera parte justamente de la sequía, de su significado y quiénes son los verdaderos damnificados de esta cuestión. Durante estos meses hemos escuchado muchísimas veces hablar de cuánto es el costo de lo que pierden los productores. En estos últimos 6 meses se perdieron 6 lagunas en la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto vale cada laguna? ¿Cuánto le cuesta al ecosistema cada laguna? ¿Cuánto le cuesta a la salud humana de los que viven alrededor de esa laguna que esa laguna haya desaparecido? Bueno, Carlos Del Frade, llamándonos a mirar de otro modo, no siempre hablando de la platita constante y sonante, que si me entraron 10 y salen 5, salen 8, sino pensar en el verdadero valor de las cosas. Y me parece que nos mete de lleno en el tema que queremos tratar, porque justamente queremos conocer más acerca de estos fenómenos que están ocurriendo y por supuesto de las causas. Karina Flores es meteoróloga de la Dirección Central de Monitoreo del Clima. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sergio. Un gusto. Bueno, vos sabés que una de las conversaciones entre comunes que aparecen todo el tiempo es: estos son fenómenos naturales, es el cambio climático, hay una guerrilla, una especie de guerrilla entre dos bandos claramente delimitados, el de la producción que dice esto pasó siempre, otros más extremistas niegan el cambio climático y desde otro sitio algunos atribuyen absolutamente todo al cambio climático. ¿Qué es lo verdadero? ¿Por dónde debiéramos ir? ¿Qué necesitamos saber? Bueno, lo que necesitamos saber es que sí, las sequías son fenómenos naturales que corresponden a la variabilidad climática. Siempre hay periodos húmedos y periodos más secos. En nuestra región estamos modulados por la Niña. Lo que llama la atención de esta sequía en particular es que son 3 años consecutivos donde se mantiene este fenómeno de la Niña, que también es un fenómeno natural, y eso hace que se agraven los impactos de la sequía. Ahora, hay un estudio de atribución hecho, que se hizo hace unos meses, donde participaron científicos argentinos. Ellos estudiaron los últimos meses de la sequía para analizarlo si tenía relación con el cambio climático, y ellos en realidad concluyen que pareciera que estos últimos meses al menos no corresponden tanto a la señal de cambio climático, sino que más bien a la de la Niña. Pero esto no quiere decir que el cambio climático no nos esté afectando, porque al mismo tiempo una de las consecuencias del cambio climático es justamente esto, que los fenómenos tanto de la Niña como el Niño sean más extensos y más intensos, o sea, que tengan mayor impacto. Entonces yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, no hay por qué discutir, nos podemos poner de acuerdo y decir que, bueno, es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, la persistencia de la Niña, que está siendo muy intensa, que tampoco hay muchos casos de 3 años consecutivos de la Niña, se vio muy pocas veces, y al mismo tiempo también la variabilidad natural. Entonces, ¿Y eso a qué obedece? Porque vos decís, esto no es natural, no es normal que haya 3 niñas seguidas. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, eso hay que estudiarlo, no es fácil responderlo. Probablemente, como te digo, puede ser que haya señal del cambio climático en este caso para esta persistencia, pero bueno, tienen que hacerse estudios de atribución, porque sí, anteriormente fueron muy pocos los casos, pero hubo casos de 3 niñas consecutivas. Pero bueno, es necesario estudiarlo, claro, y ver qué está pasando. Sí sabemos
también que el cambio climático va a hacer que sean más frecuentes las sequías y que sean también más frecuentes, al revés, también los periodos húmedos también. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para todo. Justo sobre eso, una productora rural me decía esta semana, de ahí de la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, sufrimos la sequía, perdimos la cosecha y ahora vamos a tener el agua hasta acá, me decía. Claro, porque justamente también, ¿no?, el cambio climático está caracterizado por estos extremos, sequía, y ahora se prevé lluvia ya para el arranque del otoño, ¿no? Sí, estamos entrando ahora en una fase neutral de la Niña, entonces eso es una buena señal porque ahí ya nos da por lo menos un alivio, no tenemos tan marcada la señal de déficit en los pronósticos, entonces puede ser que llueva un poco más. Yo también estuve escuchando que muchos ya están diciendo que se viene el Niño para después del invierno, y ahí a mí me gustaría ser un poco prudente porque hay una limitación que tienen los modelos de pronósticos del Niño en esta época del año, que hacen que haya una barrera de impredictabilidad para después del otoño, de nuestro otoño. Entonces, yo lo tomaría con pinzas. Primero esperemos que se acentúe la fase neutral, que empecemos a ver una recomposición de las lluvias y después ver qué es lo que va a pasar más allá del otoño. Estamos hablando con Karina Flores, que es meteoróloga de la Dirección Central de Monitoreo del Clima, y nos ha dicho con mucha claridad en el arranque, lo que está pasando tiene que ver con fenómenos naturales y también en parte con el cambio climático. Karina, te habla Marina, y en línea con esto que estás diciendo, de que bueno, ahora se viene, digamos, la lluvia y esto es un alivio. Así como la sequía y por otro lado el exceso de lluvia traen estas dificultades, ese cambio de pasar de la sequía a la lluvia, que por un lado es un alivio, ¿qué impacto tiene también esa transición tan abrupta, me refiero? Bueno, sí, lo ideal sería que no sea una transición abrupta, que las lluvias se vayan dando de a poco para poder no tener tanto impacto en el suelo, porque pensemos que los suelos secos son más volátiles. Entonces, si llueve, si cae mucha agua, eso va a arrastrar los suelos y bueno, va a generar un perjuicio. Entonces, lo ideal sería que llueva, que aumenten la frecuencia de eventos de lluvia, pero no sean eventos de lluvia extrema, porque los suelos están muy compactados también al mismo tiempo y eso puede favorecer las inundaciones repentinas. Entonces, sí, hay que tener mucha previsión y ver los pronósticos y estar, no sé, con algún sistema de alerta que nos pueda prever lo que vaya a pasar en cada zona, porque hay que ver cómo responde cada suelo también. Claro, justamente venía escuchando muy temprano, cuando venía para la radio, un programa que hay sobre el campo, que decían que la producción a esta escala en la Argentina y en la región ha secado las napas, por lo tanto va a haber que cambiar los modelos productivos, y lo decía gente del sector, porque el nivel de absorción que han hecho los cultivos ha secado las napas. Y este es un problema, sí, de este tiempo y tiene que ver con la acción del hombre, ¿no? Sí, nosotros también tenemos un monitoreo del almacenaje de agua en el suelo y estamos observando también que también a consecuencia de la sequía y la falta de lluvia, los niveles de almacenaje son los más bajos en los últimos 40 años, desde el 81 que nosotros estamos monitoreando. Pero quiero saber si con esto tiene que ver la escala de producción que tiene la Argentina, que como sabemos es muy importante, tiene que ver con esos rendimientos que por un lado se celebran, pero por otro lado al parecer no tienen en cuenta los insumos que requiere. Sí, es muy probable que sí, porque como vos bien decís, se están mejorando, porque por una manera es algo bueno que se mejoren los rendimientos, pero todo eso tiene un costo hidrológico que sale de la napa. Entonces, sí, claramente eso está afectando. Va a haber que pensar a futuro estrategias de manejo de cultivo que preserven este recurso. Ahí se anunció un nuevo sistema de información sobre sequías para el sur de Sudamérica. ¿Podrías contarnos en qué se basa esta herramienta, para qué va a servir? Sí, es el CISA,
que es un proyecto que forma parte del Centro Regional del Clima. Los servicios meteorológicos nacionales de todos los países estamos agrupados en centros regionales. Sí. Nosotros, como Argentina, estamos dentro del Centro Regional del Clima para el sur de América del Sur, que está formado por también Chile, Uruguay, Brasil, el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia. Todos conformamos el CRC. Dentro del CRC surgió este proyecto del CISA, que es un monitor de sequías. Es un portal web que cualquiera puede acceder. Pone CISA CRC en el Google y les aparece. Sí. Y ahí se pueden observar distintos indicadores de la sequía, cómo ha evolucionado en el último tiempo. Se puede hacer el monitor por cuencas, por países. Es decir, tiene una gran cantidad de información que nos sirve a nosotros para poder monitorear el estado de la sequía. Qué bueno, herramientas entonces para la toma de decisiones de gobiernos y comunidades, información, datos, lo tenemos todo a mano. Karina, todas las especies se adaptan, nos adaptamos en realidad para poder, adaptarnos a los distintos factores, y los cambios de temperatura también hacen que algunos vegetales como animales tengan que adoptar diferentes mecanismos para la subsistencia. ¿Esto también va a modificar de alguna forma a posteriori lo que necesiten estas especies? No sé si es clara mi pregunta. Si se van a modificar para subsistir y, por ejemplo, una especie que necesitaba determinada cantidad de agua termine generando recursos propios en el tiempo para que la abastezca menos cantidad, como las especies animales, ¿no? Para la subsistencia. Sí, bueno, eso quizás ya es una pregunta para algún especialista, algún biólogo o especialista en botánica o en genética que te la pueda responder con más claridad. A mí me parece que la naturaleza se adapta más rápido. Nosotros también nos adaptamos bastante rápido, pero sí puede ser que surjan. Lo que pasa es que tampoco tenemos que centrarnos en los cultivos. Claro. Las pérdidas no se recuperan más. Me parece que va a haber que elegir con cuidado qué cultivos y en qué zonas, y quizás haya que cambiar algún cultivo de alguna zona por el cambio climático, haya que mover alguna frontera agrícola con cuidado, ¿no? Y siempre respetando la biodiversidad y los ambientes naturales, porque eso es lo que nos va a proteger de los impactos, tanto de la sequía como de las inundaciones. Muy importante, Karina. Muchas gracias por este rato con nosotros. Un gran abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo también. Karina Flores es meteoróloga de la Dirección Central de Monitoreo del Clima. Ha resumido muy bien los fenómenos que transitamos y la incidencia del hombre, y nos deja ver con mucha claridad que tenemos a mano las herramientas, el conocimiento para poder predecir lo que va a pasar. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.